Nadie en esa conferencia esperaba que un médico de 114 años subiera al escenario con tanta vitalidad. Cuando la doctora Hikari Taeda apareció ante el auditorio repleto, rápidamente se extendieron murmullos de escepticismo. ¿Cómo puede alguien con más de un siglo de edad tener tanta energía? Pero tan pronto como empezó a hablar, la duda dio paso a la admiración. Su voz era firme, su mirada penetrante, y cada palabra transmitía la experiencia de alguien que había dedicado casi toda su existencia al estudio de la longevidad y la salud humana. No necesitaba elementos visuales ni presentaciones complejas. Su sola presencia fue suficiente para captar la atención de todos. Y fue con una sonrisa serena que comenzó su charla con una declaración simple pero intrigante. La respuesta a una vida larga y saludable puede estar en algo que muchos de ustedes consideran trivial: el árbol del plátano. El silencio que siguió fue casi palpable. El público esperaba oír hablar de algún descubrimiento revolucionario, una fórmula secreta o un tratamiento innovador, pero el doctor Taeda estaba hablando de una fruta común, accesible y para muchos banal. Sin embargo, a medida que desentrañaba los componentes nutricionales del plátano, se hizo evidente que esta fruta tenía mucho más de lo que la mayoría de la gente creía. Explicó cómo el triptófano presente en el plátano influye directamente en los niveles de serotonina y melatonina, regulando el sueño y el estado de ánimo. Detalla los efectos del potasio y el magnesio en la salud cardiovascular y muscular. Pero lo que realmente dejó al público conteniendo la respiración fue cuando reveló un dato sorprendente. Su propia rutina diaria incluía comer un plátano antes de acostarse, y creía que este simple hábito era uno de los grandes secretos detrás de su impresionante longevidad. Mientras hablaba, los rostros de la audiencia cambiaron. Algunos fruncieron el ceño con incredulidad, otros se inclinaron hacia adelante, atrapados por el peso de la evidencia. El doctor Taeda no estaba haciendo afirmaciones vacías. Para cada beneficio mencionado, citó estudios recientes publicados en reconocidas revistas científicas que comprueban la efectividad del plátano en áreas esenciales de la salud. Pero no se detuvo allí. Con la calma de quien ha enfrentado innumerables objeciones a lo largo de su vida, relató casos reales de pacientes que mostraron sorprendentes mejoras simplemente incorporando la fruta a su dieta nocturna. Uno de ellos, un hombre de 62 años, sufría de insomnio desde hacía más de una década. Ningún tratamiento tradicional parecía funcionar hasta que, bajo la guía del doctor Taeda, comenzó a comer un plátano todas las noches antes de acostarse. En pocas semanas, su rutina cambió drásticamente. Empezó a dormirse fácilmente, se despertó sintiéndose renovado y por primera vez en años sintió que su cuerpo realmente descansaba. Este informe fue solo el primero de muchos. El médico detalló cómo los pacientes con presión arterial alta comenzaron a mostrar lecturas normales después de meses de consumir la fruta regularmente. Explicó cómo los atletas de alto rendimiento redujeron la incidencia de calambres y mejoraron la recuperación muscular simplemente aumentando su consumo de plátanos antes y después del entrenamiento. Pero quizás el caso más intrigante fue el de una mujer de 47 años diagnosticada con ansiedad severa. Había estado tomando medicación durante años, pero ninguna parecía equilibrar sus episodios de nerviosismo y cambios de humor. Ella se mostró escéptica cuando el médico le sugirió algo tan simple, pero decidió intentarlo. Para su sorpresa, después de unas semanas de incluir un plátano en su cena, notó que los ataques comenzaron a disminuir. Su mente parecía más serena, los pensamientos acelerados dieron paso a una tranquilidad inesperada. El doctor Taeda atribuyó este cambio a la acción del triptófano y al impacto directo que tiene la serotonina en el bienestar emocional.
Lo que hizo que la explicación del doctor Taeda fuera aún más convincente no fue solo la base científica, sino la forma en que combinó la teoría y la práctica. Él mismo fue un ejemplo vivo de los beneficios que describió. A sus 114 años no usaba bastón, no necesitaba gafas para leer sus apuntes y demostraba una lucidez impresionante. La longevidad no consiste solo en vivir muchos años, enfatizó mirando a la audiencia, pero vivir bien. Fue entonces cuando mencionó algo que nadie esperaba. A pesar de su avanzada, nunca había sufrido osteoporosis ni problemas óseos importantes. Según él, el consumo diario de plátanos, combinado con una dieta equilibrada, aporta al organismo los nutrientes necesarios para mantener la densidad ósea incluso en la vejez. Esto se debió al alto contenido de fructoligosacáridos, compuestos que estimulan la absorción de calcio y fortalecen la estructura ósea. La declaración causó revuelo. Los expertos presentes en la audiencia intercambiaron miradas, algunos tomando frenéticamente, mientras otros parecían reevaluar el impacto de esta simple fruta en la salud humana. Pero no fue solo eso. El doctor Taeda continuó revelando que el plátano también jugó un papel crucial en la salud de digestivo. Destacó la presencia de fibras solubles e insolubles, esenciales para el equilibrio de la microbiota intestinal. Contó la historia de un paciente que sufría de estreñimiento crónico y que, tras incluir plátanos en su dieta diariamente, experimentó una mejoría significativa sin tener que recurrir a laxantes artificiales. Además, explicó que la fruta contiene almidón resistente, un tipo especial de carbohidrato que alimenta las bacterias beneficiosas del intestino, fortaleciendo el sistema inmunológico y previniendo la inflamación. Para él, un sistema digestivo sano era la base de un organismo equilibrado, e ignorar esto era un error común en la medicina moderna. Una vez más, el público quedó fascinado. Algunos susurraron entre ellos, impresionados por la simplicidad del concepto. Después de todo, ¿cuántas enfermedades podrían prevenirse simplemente cuidando mejor la alimentación? A medida que el doctor Taeda avanzaba en su explicación, se centró en cada uno de los beneficios uno por uno, tomándose su tiempo, como si estuviera compartiendo el secreto de una vida bien vivida. Mencionó la importancia del potasio y el magnesio presentes en el plátano, que en conjunto juegan un papel vital en la regulación de la presión arterial y el equilibrio de los fluidos corporales. Explicó que estas sustancias ayudan a combatir el exceso de sodio en la dieta moderna, que es una de las principales causas de la hipertensión. El doctor Taeda, con una paciencia que solo los años de experiencia pueden proporcionar, explicó cómo este equilibrio era crucial no solo para el funcionamiento del corazón, sino también para el buen funcionamiento de los riñones. El corazón y los riñones están más conectados de lo que creemos, dijo, haciendo una pausa para observar la reacción de la audiencia. Un órgano no puede estar sano sin el otro. Las palabras del médico resonaron en la mente de todos mientras continuaba describiendo cómo la circulación sanguínea mejoraba con el consumo regular de la fruta, previniendo enfermedades cardíacas y promoviendo la salud a largo plazo. Pero el impacto de las palabras del doctor Taeda no se limitó simplemente a comprender los beneficios. Parecía despertar algo más profundo en la gente. Los presentes comenzaron a reflexionar sobre sus propias rutinas y hábitos alimentarios. ¿Serían capaces de incorporar a sus vidas algo tan sencillo, tan accesible y barato, que pudiera mejorar aspectos tan fundamentales de la salud? Un plátano antes de dormir. Suena simple, pero en palabras del doctor Taeda representó un acto de autocuidado con potencial transformador. Luego habló de la importancia de la vitamina C, un poderoso antioxidante que también aporta la fruta. La vitamina C
No solo fortalece el sistema inmunológico, dijo, sino que también protege al cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Y en el contexto de una dieta equilibrada, es clave para combatir la inflamación y prevenir enfermedades degenerativas como el cáncer. Fue impresionante la forma en que conectó los diferentes aspectos de la salud. El doctor Taeda fue capaz de transformar lo simple en algo extraordinario, haciendo que el público repensara sus propios conceptos sobre la nutrición y el bienestar. El doctor Taeda no parecía cansado a pesar de las horas de conferencias. Su energía parecía inagotable y se movía por el escenario con facilidad, como si tuviera la misma vitalidad que un hombre mucho más joven. Sabía que muchos allí no creían del todo sus palabras, y por eso, al final de su presentación, decidió compartir un hecho impactante. Reveló que después de décadas de estudio y observación, estaba empezando a creer que la verdadera longevidad no era solo cuestión de genética o tratamientos médicos avanzados, sino de la simplicidad de los hábitos diarios. Y el plátano, según él, era el ejemplo más claro de ello. El secreto para vivir bien no está en hacer cambios drásticos, sino en acciones pequeñas y constantes, dijo, con una sutil sonrisa. El impacto de las palabras del médico fue inmediato. Lo que proponía era sencillo, accesible, pero al mismo tiempo desafiante. Para muchos, la idea de incorporar algo tan pequeño y sencillo a su rutina diaria parecía un cambio revolucionario. Era fácil pasar por alto algo tan común, pero ahora parecía claro que algo tan simple podía tener profundas implicaciones para la salud y el bienestar. Para reforzar aún más su punto, el doctor Taeda continuó hablando sobre la importancia del sueño para la salud mental y física. Sin un buen descanso, ningún otro beneficio vale la pena, dijo antes de explicar el papel crucial que juega el triptófano, presente en el plátano, en la producción de serotonina y melatonina. Recordó a los presentes que la calidad del sueño no depende únicamente del número de horas dormidas, sino también de la capacidad del organismo para adaptarse a su ciclo natural de descanso. Al consumir plátanos antes de dormir, las personas no solo mejoraron la calidad de su sueño, sino que también ayudaron a regular su estado de ánimo, reduciendo los niveles de estrés y promoviendo un estado de calma y tranquilidad. Este aspecto de la conferencia conmovió a muchos en la audiencia, quienes comenzaron a reflexionar sobre cómo las noches de insomnio afectaban su desempeño diario, sus relaciones e incluso su salud emocional. El doctor Taeda no solo hablaba de comida, sino de transformar la forma en que las personas veían el cuidado corporal. Cuando finalmente la conferencia llegó a su fin, el público parecía aturdido. No era un misterio complejo ni una cura milagrosa lo que el doctor Taeda había presentado, sino algo mucho más profundo y accesible. Había demostrado que la verdadera transformación no estaba en buscar soluciones complicadas o costosas, sino en incorporar hábitos sencillos y naturales. El plátano, esa fruta común y a menudo olvidada, se ha convertido, a los ojos de todos, en un auténtico superalimento, capaz de cambiar la trayectoria de la vida de cualquier persona. Y la gran sorpresa fue que este cambio no tuvo que ser gradual ni difícil. El doctor Taeda dio un último consejo antes de abandonar el escenario. Comience con un pequeño gesto, como comer un plátano antes de acostarse. Este primer paso para reequilibrar tu cuerpo y tal vez tu vida. Esa simple recomendación fue lo que quedó grabado en la mente de todos. No fue necesario recurrir a dietas restrictivas ni a medicamentos costosos para mejorar la salud. A veces la respuesta estaba delante de nosotros todo el tiempo, en algo tan simple como un plátano.
En los días siguientes empezó a difundirse un rumor. Los pacientes del doctor Taeda y los miembros de la comunidad que habían asistido a la conferencia comenzaron a informar cambios sutiles pero significativos. Algunos notaron que dormían mejor y se despertaban con más energía y disposición. Otros comenzaron a notar una reducción en los calambres musculares, especialmente las personas mayores que anteriormente tenían dificultad para subir escaleras o caminar largas distancias. Aquellos que tenían una dieta llena de alimentos procesados comenzaron a ver sus niveles de energía aumentar simplemente añadiendo un plátano a su cena. Y lo más sorprendente de todo fue el impacto emocional que muchos reportaron. Las personas que estaban acostumbradas a vivir con estrés y ansiedad constantes comenzaron a sentir una paz interior que no habían experimentado en años. Los pequeños cambios que había sugerido el doctor Taeda en realidad estaban teniendo un impacto real. Con el tiempo, el doctor Taeda continuó su misión de difundir los beneficios del plátano, pero lo más interesante fue observar cómo su propia salud parecía mejorar a medida que envejecía. A sus 114 años, ya era una leyenda viviente y su longevidad empezó a asociarse directamente con el consumo diario de la fruta. Cada vez que hablaba de los plátanos, la gente recordaba su vitalidad y lucidez, y cómo, a pesar de ser un hombre mayor, parecía tan lleno de vida, no solo en el escenario, sino también en tu rutina diaria. Continuó haciendo ejercicio ligero, hablando con pacientes e incluso dando paseos regulares en un parque cercano, siempre con una sonrisa relajada en su rostro. Los médicos que lo siguieron quedaron, en su mayoría, sorprendidos por su salud y resistencia física, y algunos comenzaron a preguntarse si el simple hábito de comer plátanos podría, de hecho, ser la clave de tantos aspectos positivos de su vida. Muchos comenzaron a adoptar la práctica en sus propias rutinas, aunque de manera escéptica. Fue interesante notar que a medida que pasaban los meses, incluso las críticas sobre el consumo de plátanos comenzaron a disminuir. Al principio, algunas personas pensaron que el doctor Taeda estaba exagerando o tal vez tratando de vender alguna idea vacía, pero los resultados hablaron por sí solos. La investigación científica que compartió fue cada vez más reconocida y aceptada. Los médicos, los nutricionistas e incluso la gente común comenzaron a ver que el simple acto de añadir un plátano a la dieta diaria en realidad tenía efectos profundos y a largo plazo en la salud. La fruta ya no era solo una opción alimenticia, sino un verdadero aliado para un cuerpo sano y una mente equilibrada. Las palabras de un hombre tan experimentado, con más de 9 décadas de estudio y práctica, se convirtieron en un movimiento. El plátano, que antes era considerado un alimento más, ahora tenía un nuevo significado. A medida que su reconocimiento creció, el doctor Taeda comenzó a ser buscado por innumerables personas que buscaban consejos sobre cómo mejorar su salud y calidad de vida. Muchos vinieron de diferentes partes del mundo, ansiosos de escuchar a alguien que no solo poseía vastos conocimientos, sino que, con una experiencia impresionante, parecía ser una prueba viviente de la eficacia de su guía. En sus consultas era directo y claro. El plátano, como parte de un estilo de vida saludable, podía ser el punto de partida de una transformación. Animó a las personas a tomar decisiones alimentarias conscientes e incorporar hábitos que equilibraran el cuerpo y la mente. Pero también advirtió, con la seriedad de quien ha visto los escollos de la medicina moderna, que no se debe ver ningún cambio. Es como una solución mágica a todos los problemas. La fruta era un alimento, no una cura milagrosa, y debía formar parte de un todo que incluía el equilibrio nutricional, el ejercicio físico y el cuidado personal.
El secreto, dijo, fue la constancia y la comprensión de que la salud se construye con pequeños gestos diarios, no con cambios drásticos y temporales. Poco a poco, la historia del doctor Taeda y los bananos se fue extendiendo por los medios de comunicación, con reportajes en periódicos, revistas e incluso programas de televisión. Los expertos en salud comenzaron a abrirse a la idea de que las cosas simples y naturales podrían ser más efectivas que los tratamientos complejos y los medicamentos costosos. Incluso aquellos que inicialmente se resistían a la idea comenzaron a probar los efectos del plátano en sus propias rutinas y muchos empezaron a reportar mejoras significativas, especialmente en lo que respecta al sueño y la energía. Las palabras de un hombre con más de 90 años de experiencia, que vivió su propia verdad de forma clara y práctica, se convirtieron en una prueba irrefutable de que, muchas veces, el secreto de la longevidad no está en complicadas fórmulas científicas, sino en la sabiduría de cómo nutrir el cuerpo de forma sencilla y natural. El doctor Taeda, con su mirada tranquila y acogedora, no solo estaba cambiando los hábitos alimentarios, estaba transformando la manera en que la gente veía la salud y la longevidad, demostrando que lo esencial es a menudo lo más simple. Con un reconocimiento creciente, el doctor Taeda recibió invitaciones para dar conferencias internacionales. Fue invitado por universidades, sociedades científicas y organizaciones de salud para compartir sus conocimientos, pero siempre insistió en un punto. La verdadera medicina no debe ser algo lejano e inaccesible, sino parte de la vida cotidiana de cada persona. Habló de la importancia de volver a las raíces, de rescatar hábitos sencillos y naturales, como comer plátano, que tanto bien pueden hacer. Su objetivo nunca fue promover un tratamiento o un suplemento, sino más bien transformar la forma en que la gente pensaba sobre la salud. Habló con humildad, como si simplemente estuviera compartiendo parte de la sabiduría que había adquirido con el tiempo y mediante la observación cuidadosa de lo que funcionaba en la práctica. Sus conferencias siempre estaban repletas y al final muchas personas se acercaban a él con una simple petición. ¿Cómo empiezo? La respuesta del doctor Taeda nunca cambió. Comience con un plátano y luego ir ajustándolo poco a poco. El verdadero cambio ocurre poco a poco, con el tiempo. Aunque su nombre ya era ampliamente reconocido, el doctor Taeda siempre mantuvo su rutina con una sencillez casi imperturbable. Continuó comiendo plátanos antes de acostarse, tal como lo hacía cuando tenía 60 años. Era su manera de honrar su cuerpo y su salud. Los médicos que lo vigilaban de cerca no podían negar que se encontraba excepcionalmente bien para su edad. Todavía hacía pequeños paseos diarios y sus controles de salud eran casi perfectos. El doctor Taeda no pretendía ser el ejemplo perfecto de salud, pero su vida parecía ser la mayor prueba de que lo simple y lo natural podían ser poderosos aliados. Y así continuó su camino, creyendo siempre que la medicina más eficaz era la que venía de la propia naturaleza. El mensaje fue claro. La salud era algo que había que cultivar, no una batalla que librar. La historia del doctor Taeda se ha convertido en un fenómeno mundial. Su enfoque simple pero profundo, que combinaba la medicina moderna con prácticas naturales, llevó a personas de todo el mundo a reflexionar sobre sus propias elecciones dietéticas. A diferencia de muchos expertos que se centran en los últimos descubrimientos científicos o prescriben tratamientos complejos, el doctor Taeda demostró que, a menudo, lo que necesitamos para mejorar nuestra salud está a nuestro alcance, en algo tan sencillo como una pieza de fruta. Se convirtió en una referencia no solo para médicos y científicos, sino también para aquellos que buscaban algo accesible, real y eficaz.
Muchos comenzaron a experimentar con el hábito diario del plátano y pronto empezaron a ver los primeros resultados. Algunas personas, previamente cansadas y faltas de energía, reportaron un aumento considerable de energía. Otros, que sufrían de insomnio, ahora podían dormir mejor y con más calidad. Lo más impresionante fue la transformación emocional que muchos reportaron. El plátano no solo estaba cambiando el cuerpo físico, sino que también parecía equilibrar la mente, reduciendo el estrés y promoviendo una sensación de bienestar. Pero, incluso ante el gran éxito de su mensaje, el doctor Taeda nunca perdió su humildad. No vio su popularidad como un premio, sino como una oportunidad para difundir un concepto más amplio de salud. Siempre se esforzó por dejar claro que la verdadera transformación provenía de un compromiso personal con el propio bienestar. El plátano, por sorprendente que fuera, fue solo un punto de partida. El doctor sabía la verdad. El cambio solo ocurrirá cuando las personas asuman la responsabilidad de sus cuerpos y sus vidas. Él nunca animó a las personas a seguir ciegamente sus enseñanzas, sino más bien a observar sus propios cuerpos, hacer ajustes y tomar decisiones informadas sobre su salud. Para él, este era el verdadero significado de vivir bien. Para el doctor Taeda, longevidad no se trata solo del número de años vividos, sino de la calidad de vida que logramos mantener a lo largo de ellos. Creía que todos, independientemente de su edad, podían alcanzar un estado de equilibrio y salud, siempre que tomaran decisiones sabias y sostenibles en su vida diaria. Con el paso de los años, el doctor Taeda se convirtió en una figura casi legendaria, admirado tanto por su longevidad como por la claridad de sus enseñanzas. Continuó viviendo vitalmente, manteniendo siempre el sencillo y poderoso hábito de comer plátanos. Para él, el secreto nunca estuvo en el esfuerzo sobrehumano, sino en la sencillez y la constancia. Incluso a los 120 años, cuando su salud aún era excepcional para su edad, el médico no dejó de compartir su sabiduría con quienes lo buscaban. Su mensaje fue más claro que nunca. La salud no era un premio que se ganaba a lo largo de un camino difícil, sino algo que se cultivaba diariamente, con pequeñas elecciones conscientes. Su vida sirvió como ejemplo concreto de que, por mucho que cambiara el mundo, los principios fundamentales del cuidado de uno mismo no cambiaban. En los últimos días de su vida, el doctor Taeda, que ahora tiene 122 años, estuvo rodeado de una comunidad de personas que lo vieron como un mentor y un modelo a seguir. En su cama permaneció fiel a sus principios, siempre con una sonrisa serena, sin remordimientos, sin miedos y con una paz inusual para alguien de su edad. Ya no podía moverse con tanta facilidad como antes, pero aún conservaba la lucidez y la mirada atenta a los pequeños detalles de la vida. Antes de fallecer, dejó un último consejo que resonó en todos. No olviden que la salud es un viaje, no un destino. Está en lo que hacemos cada día, en el cuidado que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El legado del doctor Taeda no fue solo sobre comer plátanos o sobre la longevidad, sino sobre vivir con propósito, equilibrio y sabiduría. Y este mensaje perduraría por generaciones.